Hola, en este video vamos a empezar planteando el problema del área de las figuras para llegar a una noción de integral definida y sus propiedades. Entonces, empiezo mirando una figura como la que vemos aquí, es decir, un cuarto de círculo. Sabemos desde hace un buen rato que para calcular el área de un círculo se hace la cuenta pi por radio al cuadrado. En este caso correspondería dividir por 4. Ahora, ¿cómo se explica esta cuenta? Y más aún, ¿qué quiere decir que el área sea pi por radio al cuadrado? ¿A dónde estoy apuntando? Una cosa es saber hacer una cuenta, pones pi, pones el valor del radio y te da lo que da. En este caso, como el radio es 1, te daría pi por 1 al cuadrado y después dividido por 4, o sea, esto tiene un área que es un cuarto de pi. Todo bien con eso. Ahora, ¿qué quiere decir que el área es un cuarto de pi? Y en todo caso, ¿cómo se calcula? Bueno, hacia eso vamos a apuntar. Para llegar ahí, comenzamos por definir una función. Vamos a considerar la función que les muestro en este gráfico. Una función cuyo gráfico sea precisamente la circunferencia de radio 1. No voy a meterme en los detalles de geometría analítica, seguramente muchos de ustedes los conocen, pero la fórmula para lograr eso es la siguiente. Los que no tengan claro cómo se obtiene esta fórmula, no se preocupen, no voy a desviarme para ese lado, sencillamente créanme que esta es una función definida para x entre 0 y 1, de manera tal que su gráfico es esto que se ve aquí, es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, o con más precisión, el cuarto de circunferencia, este arco de circunferencia. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a calcular el área de una figura como esta? Nosotros en principio confiamos en que entendemos fórmulas como la del área del rectángulo, probablemente sea la primera que estudiamos, y es la más elemental. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es aproximar al círculo con rectángulos. Veamos. Miren esto. A lo largo de todo el dominio, elijo un punto interior. Por sencillez elijo el punto medio, aunque aclaro que podría ser otro. Me fijo qué valor alcanza la función en ese punto. En este caso en particular, la imagen de ese punto debe estar en torno a 0,86. Y con ese valor de 0,86, noten por favor que simplemente estoy evaluando esta función en un medio y da más o menos 0,86. Con ese valor de altura construyo un rectángulo cuya base es todo el dominio y la altura 0,86. Entonces, el área de este rectángulo es una aproximación del área del círculo. Por supuesto es una aproximación medio gruesa porque toda esta región está sobrando aquí y acá tengo toda esta región que estamos contando de más. Bueno, ¿cómo se hace para mejorar esto? Muchos de ustedes ya estarán sospechando la respuesta. Se hace una subdivisión del dominio, una partición, para decirlo con más propiedad, y en cada subintervalo elegimos un punto interior, evaluamos el valor de la función en él y construimos un rectángulo con la altura dada. Entonces se podrán imaginar que cuanto mayor sea la cantidad de rectángulos, mejor será la calidad de la aproximación. ¿Cómo se calcula entonces esa aproximación? Bueno, se hace lo que se llama una suma de Riemann, en homenaje a Bernard Riemann, que es el matemático que formalizó y ordenó estos conceptos. Miren, acá ¿qué es lo que estoy haciendo? Para cada elemento de la partición, para cada uno de estos segmentos, calculo el ancho, o sea, la longitud de la base, y la altura del rectángulo correspondiente.
y los multiplico. Base por altura, lo de siempre. ¿Cuánto mide la base? Bueno, la base mide la longitud del dominio de integración, 1 en este caso, dividido por la cantidad de subdivisiones que hagas. En este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subintervalos, cada uno de los cuales mide entonces 1/8 o 0,125. Por lo tanto, la suma de Riemann, que es la suma de las áreas de estos rectángulos, me va a dar, bueno, acá está hecha la cuenta para un n genérico, pero es para el caso de n igual a 8, da 0,789. Noten que a medida que aumentamos la cantidad de subdivisiones, este número va variando. Y es de esperar que con una cantidad importante de subdivisiones, por ejemplo 100, ahí tengo 100 subdivisiones, fíjense que el ancho de cada uno de los subintervalos es 1 sobre 100, un centésimo, y la suma de las áreas de los rectángulos que quedaron construidos es aproximadamente, acá siempre hay un poquito de error de redondeo, 0,785. Si nos tomáramos el trabajo de usar la fórmula tradicional para el área del círculo, tendríamos que cuando el radio es 1, el área del círculo es pi, y el cuarto de área de círculo da pi sobre 4, que es aproximadamente 0,78539. O sea que andamos muy bien con 100 rectángulos que aproximan al área del círculo. Por supuesto, sabemos que estos rectángulos no coinciden nunca exactamente con el círculo. Pero imaginamos que a medida que la cantidad de rectángulos sea más y más grande, esa aproximación va a mejorar. Y ahora viene algo que ya a esta altura del curso de cálculo es tradicional, que es pasar al límite. Si la cantidad de subintervalos tiende a infinito, entonces este número esperamos que se estabilice en torno a algún valor. Es decir, si existe el límite para estas sumas de Riemann hechas cada vez con más subintervalos, ese límite se llama la integral de la función entre 0 y 1. Digo si existe porque no es seguro que exista. Algunas funciones son integrables, otras no. En este caso, por suerte, sí. Y eso explica a qué estamos definiendo como el área del círculo. A este límite. En nuestro ejemplo, el área del círculo, por supuesto, sería este límite multiplicado por 4, ¿no? Porque hemos calculado el cuarto de círculo. Bueno, vamos a generalizar todo esto que se planteó recién para una función cualquiera. Acá tenemos el gráfico de una función a la que pretendemos integrar entre a y b, dos valores reales, asumiendo que b es mayor que a. El delta x, o sea, la longitud de cada subintervalo, es la longitud total del dominio dividida en n partes. Las sumas de Riemann, como ya veníamos diciendo, consisten en evaluar la función en puntos interiores, fijarse qué altura nos da y calcular el área del rectángulo con f de ese punto y la longitud de la base. Cuando la función es positiva, como en el ejemplo anterior, la integral es el límite de estas sumas de Riemann y se interpreta como el área entre la curva y el eje horizontal. Puede ocurrir que una función no sea siempre positiva. Y en tal caso, la integral es un poquito más difícil de interpretar. Por ejemplo, en esta que hay acá dibujada, los primeros rectángulos se van a contar como términos positivos. Fíjense, sería estos dos, por ejemplo, donde f de x1 y f de x2 estrella son positivos. Corresponderían a esta y a esta posición. Ahora, el último rectángulo, este sería el f del último x, da negativo la imagen de x. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? La función es negativa, este último término entonces va a ser negativo. Por lo tanto, esta suma tiene términos positivos y términos negativos.
Podemos interpretar entonces la integral como el balance, si quieren, de áreas entre el área que está por encima del eje horizontal y el área que está por debajo del eje horizontal. La integral, cuando pasamos al límite, si esa integral existe, lo que nos estaría dando es la diferencia entre el área por encima de la curva y el área por debajo de la curva. De hecho, esa integral puede dar positivo. En este caso va a dar positivo porque hay más área sobre la curva que por debajo. Pero podría dar también negativo. Insisto, ojo con cómo lo interpretamos. Si la integral da negativo, no quiere decir que el área sea negativa, porque el área nunca es negativa. En todo caso, lo que podemos interpretar es que hay más área por encima o por debajo del eje horizontal según el signo del resultado. Así que cuidado con cómo interpretamos el resultado de una integral cuando la función no es siempre positiva. Bien, ahí tenemos entonces nuestra definición general de función de integral de una función. Aprovecho para mencionar que si bien no todas las funciones se pueden integrar, o sea, este límite no está obligado a existir, cuando la función es continua en el intervalo de integración, efectivamente se la puede integrar. Así que para la mayor parte de los casos que estudiemos no va a haber nada que temer. Veamos algunas propiedades más. En este gráfico lo que tenemos es una función f y una función 2f de x. ¿Qué quiere decir que una función es el doble en este contexto? Bueno, que si para un cierto valor x la función f asigna esta altura, la función 2f de x sencillamente asigna el doble del resultado anterior. Entonces, ¿qué se puede esperar de la integral de 2f de x? Y lo que todos están imaginando, que sea el doble del original. Vamos a justificar eso un poquito más rigurosamente. Pensemos que al realizar una suma de Riemann con la función 2f, lo que estamos haciendo es evaluando la función 2f en los elementos, en algunos puntos interiores de cualquier partición que hayamos realizado, y nos queda 2f de x1 por delta x, así hasta 2f de xn por delta x. Y bueno, entonces es cuestión simplemente de un poco de manejo algebraico y de límites, porque al realizar esta integral estamos calculando el límite para sumas de Riemann de esta forma. Como hay un 2 de factor común, y dado que el límite original asumimos que existe, o sea, se supone que f es integrable, entonces este 2 queda al costado y nos queda dos veces esto, que es precisamente la integral de f. Así que ocurre lo que esperábamos que ocurriera, el 2 sale del signo de integral. Esto no es difícil de generalizar, o sea, lo que hice para 2 puede hacerse para cualquier otro número real. Mientras que la función sea integrable, entonces tenemos esta propiedad que nos permite sacar las constantes del signo de integral. Las constantes, quiero ser claro con esto. No es cierto que la integral de un producto de funciones sea igual al producto de las integrales. Lo que se puede es sacar constantes. Atentis con eso. Veamos alguna propiedad más. En este caso se trata de la integral de una suma de funciones. Acá está la propiedad. La integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Y vamos a mostrar cómo se resolvería para un caso particular y dejar el caso general para ustedes. Entonces, pensemos una función f a la que se le suma una constante. Noten por favor que esto sería un caso particular en el que la función g es constante. ¿Qué quiere decir sumar una constante? Y que para cada x, si la función f asignaba f de x, ahora se le va a agregar un valor constante. O sea que todos los puntos del gráfico de f se trasladan c unidades hacia arriba. Acá vemos el desplazamiento vertical. Entonces, lo que antes eran unos rectángulos, como vemos aquí azules, que se sumaban en la suma de Riemann, ahora van a llegar hasta aquí. Entonces, la nueva suma de Riemann correspondiente a la función f más constante será esto. Y cada una de esas sumas de Riemann, distribuyendo el delta x y ordenando los términos, primero los que tienen f y después los que tienen c,
vemos que al final, cuando pretendemos calcular la integral, o sea, tomar el límite de estas sumas, dado que asumimos que f es integrable, entonces nos quedan dos límites que existen, podemos hacer límite de la suma, suma de los límites. El primero es la integral de f, por definición, y el segundo es la integral de una función constante. Sin mucho más esfuerzo podría demostrarse el caso general. No lo demuestro sencillamente porque me pareció que este era más fácil de representar gráficamente. Por eso elegí este caso. Les dejo de tarea entonces reproducir esta demostración para el caso general. Es muy similar. Bien. Vamos a terminar esta presentación de las propiedades de la integral con un caso que, si bien se puede demostrar con recursos similares a los que estamos usando, tiene algunas dificultades técnicas más y entonces simplemente lo vamos a mencionar. Fíjense, si yo integro una función f en un intervalo que va desde a hasta c, me quedo con el caso de f positiva, que es más visible. La integral desde a hasta c representa el área bajo la curva a todo lo largo de este dominio. Si elegimos un punto intermedio, podríamos pensar que la integral se puede calcular desde aquí hasta aquí para obtener esta área, y después se puede calcular desde aquí hasta aquí para obtener la segunda área. ¿Qué estoy tratando de decir? Que se puede partir el dominio de integración y la integral a lo largo de todo el dominio puede escribirse como la integral en una primera parte del dominio más la integral en una segunda parte del dominio. Así que bueno, ahí tenemos una propiedad sumamente útil y para terminar vamos a señalar dos cosas que vienen de la mano de esta propiedad. La primera es que si integramos desde A hasta el mismo punto A, el dominio de integración mide 0. Así que a esto sencillamente lo vamos a definir como que vale 0. Para terminar, fíjense lo que hice. Cambié el orden de las letras B y C. Ahora, hasta ahora lo único que hice fue un cambio de nombres. Pero si pretendemos que esta propiedad sea cierta independientemente del orden en el que están A, B y C, habría que tomar algunos recaudos. Fíjense, con este cambio de orden, la integral desde A hasta C debería representar esta área, pero la integral desde A hasta B representa toda el área. Entonces, habría que ajustar un poco las cosas. Les propongo lo siguiente. Miren, yo digo que la integral desde A hasta C, o sea, la integral que da el área de esta región, es igual al área total menos el área en esta región, o sea, menos el área entre C y B. Para que todo esto sea cierto, necesitamos que este y este término sean iguales. Entonces, lo que vamos a imponer es una definición según la cual esto y esto dan lo mismo. Fíjense que ahora digo, si integro desde B hasta C, es como integrar desde C hasta B cambiando el signo. Integrar desde C hasta B o integrar desde B hasta C cambia el signo. ¿Para qué? Bueno, para que valgan propiedades interesantes como esta. Así que esta y estas son sencillamente definiciones que adoptamos porque nos convienen y andan bien y son coherentes con el resto del trabajo. Así que bueno, ahí tenemos entonces las propiedades básicas de la integral. Por supuesto, ahora hay que hacer un trabajo fuerte para aprender a calcular efectivamente las integrales. Lo que yo dije hasta aquí nos permite saber a qué estamos jugando cuando hablamos de integral, pero todavía no nos da herramientas para realizar el cálculo efectivo de una integral dada. Entonces hay un trabajo fuerte por delante, hay que estudiar, y cuesta, el teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow y un largo etcétera. Así que esto es solo el comienzo. La seguimos. Chau, chau.